Cualquier parte del cuerpo yo recuerdo que me dolía, yo investigaba en Google esas cosas que uno dice, ay, yo tengo eso, ya me queda poquito. Y Poquito yo, años y yo pensaba eso y yo siempre era pensando en que tenía cáncer. Yo tuve, según Google, tuve de todos los tipos de cáncer en el cuerpo. Y yo mantenía muy ansioso, tenía mucha ansiedad y yo lloraba. que la mente es la puerta de entrada y un campo de batalla para todos nosotros. Entonces, muchas veces todo lo que entra a nuestra mente tiene como que el poder de edificarnos o destruirnos, pero siempre y cuando nosotros le demos lugar a ese pensamiento que vaya a entrar a nuestra mente. Nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Hola, hola a todos, esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien y bueno, aquí estamos con ustedes nuevamente en un nuevo episodio. Queremos hablarles de algo muy edificante que ha sido para nosotros y esperamos que también lo sea para todos ustedes. Y bueno, mi nombre es Camila y estoy aquí con Felipe Ramos. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, gracias a Dios, aquí en nuestro primer episodio podcast. ¿Y usted? Así es, muy bien, gracias a Dios. Y bueno, este tema lo hemos titulado Modo Avión, Corazón Conectado y en nuestro episodio, primera parte, Detén el torbellino de tu mente. Y bueno, esto ha sido para nosotros muy edificante porque cuando estábamos haciendo el guión decíamos, uy, no, tremendo todas estas cosas que hemos venido investigando. Y entonces le comentaba a Pipe, y bueno, él también tiene un pequeño testimonio que les va a dar ahorita más adelantico. Estábamos hablando sobre cosas sorprendentes que ni siquiera sabíamos, ¿no, Pipe? Sí, ni siquiera sabíamos, pero también mientras íbamos preparando el guión, en mi caso, a mí Dios me estaba hablando y yo quedaba como que, Dios mío, o sea, todo lo que estamos preparando y aún eso me sigue confrontando. Yo decía, aún me faltan muchas cosas, pero es impactante ver cómo los jóvenes aún luchan con ciertas cosas y que es muy fuerte. Así es. Y entonces estábamos mirando que la mente en la Real Academia Española significa la capacidad humana para pensar, razonar, comprender y crear. Entonces estábamos investigando allí un poquito y decía que según estudios científicos, un ser humano puede generar alrededor de 60.000 pensamientos al día. Esta cifra es una aproximación, pero se estima que es un 80% y de ese 80% son pensamientos repetitivos y negativos. Uy, de esos 60.000 pensamientos al día, la mayoría son los malos. Sí, son malos, o sea, quiere decir que todas las personas por eso batallan con su mente, porque son pensamientos que van como que dándole vuelta y vuelta y vuelta y pensando en lo mismo y siempre van con lo negativo. Claro, porque siempre que uno va, incluso vas a emprender en una cosa o a hacer algo, siempre viene como el temor y esos pensamientos negativos que, ay, ¿será que sí me van a salir? ¿Será que sí puedo? ¿Será que no puedo? Sí, eso siempre me ha pasado mucho. Entonces podemos decir, no, y a ti no solamente, sino que a mí, yo creo que todos a ustedes también. Entonces, en base a esto, podemos decir que la mente es la puerta de entrada y un campo de batalla para todos nosotros. Entonces, muchas veces todo lo que entra a nuestra mente tiene como que el poder de edificarnos o destruirnos, pero siempre y cuando nosotros le demos lugar a ese pensamiento que vaya a entrar a nuestra mente. Y así es como empieza a entrar la ansiedad, la depresión y tantos trastornos mentales que después uno mira y dice, ¿en qué momento o cuándo, por qué? Y es porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de cuándo estamos abriendo esas puertas a nuestra mente para que incluso todos esos miedos y todo eso vuelvan frustración, temores. Entonces... Por eso, Pipe, qué tan importante es nosotros renovar la mente todos los días y alinearla conforme al corazón de Dios. Por eso dice la palabra que nosotros debemos de tener la mente de Cristo, porque muchas veces el ser humano, por no tener la mente de Cristo, por no basarse conforme a la palabra, por no leerle, por no tener una comunión con Dios, pues por eso esos pensamientos destruyen al ser humano y como tú lo decías, lo llevan a la depresión, a la ansiedad y muchos de estos acuden al suicidio. Literalmente como Sí. que dicen no tengo solución, no sé qué hacer, entonces ellos literal deciden acabar con su vida. Entonces tenemos un personaje muy especial, Pipe, ¿cierto? Sí, un personaje muy especial, Elías.
Primera de Reyes 19:4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo menor que mis padres. Y el versículo 11 dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Tremendo, ¿no? Entonces allí miramos cómo Elías también batalló con esos pensamientos pues negativos que estaba teniendo en ese momento. Y nosotros muchas veces decimos, no, es que hay personas que en la Biblia que como que fueron Perfecto, y no tuvieron perfectos, problemas. ajá, grandiosos, no tuvieron problemas. Y no, vemos que aquí Elías estaba batallando con su mente por un temor que le vino, porque en ese momento tenía miedo de ser asesinado por Jezabel, ¿sí? Que en ese tiempo lo estaba persiguiendo a él. Entonces vemos como él huyó. Sí, lo más tremendo es que él anteriormente, en capítulos anteriores, o sea, como que no le temía, o sea, cuando hubo la sequía de 3 años y todo lo que conllevaba, él se veía muy valiente y todo, Sí. pero cuando llegó el momento en el que Jezabel lo amenazó, fue a esconderse por algo que tan mínimo, porque él sabía que tenía a Dios, a Jehová ahí, y muchas veces siento que nosotros somos así, que sabemos que tenemos la solución, tenemos a Dios, pero a veces acudimos a otras cosas. Por el miedo, tal vez tratamos de evadir a Dios o tal vez, no sé, encerrarnos en un cuarto y a pensar y a dejar que esos pensamientos avancen para que después sea algo A peor. darle como vuelta a esos Uy, sí. pensamientos. Y mira que lo que dices es muy cierto, Pipe, porque, o sea, lo primero que hizo Elías, o sea, él sabía que tenía un Dios poderoso que lo podía ayudar, porque él obviamente había visto muchos milagros que Dios se había hecho con él, pero él como que el temor se apoderó tanto de él que él dijo, no, aquí me van a matar y como que no pudo entender que Dios lo podía sacar de esa situación en la que se encontraba. Y la decisión que él tomó fue huir. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Muchas veces como que tenemos un pensamiento en nuestra mente que nos dice, no, es que tú no puedes hacer esto, tú no vas a lograr esto, y lo que hacemos nosotros es huir. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, que de pronto te llamen a ti a entrevistarte porque te quieren entregar ese trabajo. Y tú empiezas a decir, no, yo no puedo hacer esto porque tengo miedo, de pronto soy incapaz. ¿Y qué hacen? Huyen. O sea, no van a la entrevista de trabajo simplemente por un temor, por un miedo, y lo que hacen es ahogarse en esas emociones desequilibradas y no entienden ni reconocen que Dios es el único que les puede ayudar a calmar esos miedos y esas ansiedades. Claro, y a veces, muchas veces, incluso nosotros los cristianos, prácticamente nos dejamos robar la bendición de Dios por el temor de que será que sí va a pasar o no, porque muchas veces no escuchamos a Dios, porque huimos de Él. Entonces, pues, eso hace de que nosotros le huyamos a las bendiciones por el temor de que tal vez no vaya a salir como nosotros queremos que salga. Y pues es algo que es terrible. Así es, y otro punto muy importante es buscan sobrecontrolar, ¿sí? Como que la situación. Acuden, ¿sí? O hacen como que su propia voluntad y dicen, bueno, yo tomé esta decisión y hago esto y esto es lo que voy a hacer y me planteo en eso y no dejan que Dios opte por llenar esos pensamientos de todo lo que Dios tiene para ellos, ¿sí? Porque obviamente dice que la palabra dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero muchas veces hay personas que buscan sobrecontrolar esa situación y quieren hacerlo ellos mismos, ¿sí? Como que buscan una decisión rápida y apresurada y muchas veces no le preguntan a Dios.
Y eso es lo que hacen muchas personas. Claro. Y también la depresión, ¿no? Que la gente, tomando el caso de Elías, por temores y darle como esa ventaja a los pensamientos, Ujú. y también por nuestro pasado no solucionado, ¿no? Uy, sí. Entonces pueden llegar más pensamientos, incluso, no sé, acomplejarse, que tal vez digan, no, yo no sirvo para eso, no tengo este talento, y pues que anteriormente personas se lo hayan dicho y lo hayan herido. Entonces esto viene a que la persona se sienta aún más con temor, más abrumada y diga, no, yo no puedo, y se empieza a encerrar Pero realmente lo que Dios quiere siempre es como aunque estemos así, que nosotros huyamos, él como que venga, hijo, yo estoy aquí. Ay, sí. Es tan lindo porque aunque nosotros no queramos nada, él siempre está ahí. Aunque estemos llorando él siempre nos está escuchando, Siempre nos nos busca. quiere buscar para ayudar a solucionar todo eso. Pero pues lastimosamente a veces somos un poquito como rebeldes y Todo decimos no, rebelde. pero él siempre es ahí paciente. Sí, es muy lindo ver como que ese amor que Dios nos tiene al venir a ayudarnos en una situación o sea, difícil que nos podamos encontrar. Y mira que tú decías algo muy importante y es las improntas, ¿no? Todo lo que nosotros podemos tener en nuestra alma, en nuestro corazón, de eso es obviamente lo que se alimenta nuestra mente todos los días, ¿sí? De lo que nosotros tenemos en nuestra alma. Y si obviamente nosotros escuchamos esas palabras desde que éramos pequeños, pues obviamente ¿cómo va a estar nuestra mente en estos momentos? Va Claro. a estar mal, va a estar sembrada de pensamientos negativos, pensamientos perversos, pensamientos, bueno, toda esta clase de pensamientos hacen que nuestra vida obviamente se aleje un poquito de Dios, porque mira que así como Elías, este temor, esta ansiedad, todos esos pensamientos erróneos que él tenía, a él lo llevaron a alejarse de Dios. Sí, como que no buscó la voluntad de Dios, no buscó la presencia de Dios, sino que obviamente como que decidió ir. Y mira que muchas veces nosotros quizás podemos hacer eso, como que tenemos miedo, pensamientos negativos, muchas cosas. O sea, por eso es que este episodio se llama Detén el torbellino de tu mente, porque muchas veces esos pensamientos se convierten como en un torbellino, ¿sí? Y entonces eso pasa, que nosotros nos alejemos de Dios y queramos buscar otras opciones para calmar esos pensamientos en nuestra mente. Y eso no es la solución, porque obviamente solo Dios es quien conoce nuestro corazón y solo Él obviamente es el que va a llenar nuestra vida y nuestra mente de lo que Él quiera para nosotros. Claro, eso es tremendo. Cuando uno tiene un montón de pensamientos y se crean inseguridades también, y me pasaba mucho eso, las inseguridades, cuando uno también se alimenta de muchas redes sociales, Uy, sí, las que redes uno mira la vida sociales. perfecta de los demás y luego va y compara la vida de uno. Y uno es como que, ay, no, Cuadro pero ¿por qué? comparativo. Sí, entonces uno como que empieza a desanimarse, ya no quiere nada, ve que a los demás les va mejor Mm. y uno se empieza en ese cuadro comparativo en que ya no quiere nada y que ahí vienen aún más ese torbellino de pensamientos y que arrasan con todo y uno como que ya no quiere nada de nadie. Entonces es algo que solo Dios puede traer paz a esos pensamientos, a nuestra mente y ya, pues. Bueno, y Pipe tenía un testimonio en base a lo que él estaba también experimentando sobre estos pensamientos negativos y cómo esos pensamientos se convirtieron en un torbellino para él, que muchas veces se le hizo difícil salir de ello. Sí, mira Camila, que en el 2023 yo empecé con un temor Mm. muy raro porque yo nunca lo había tenido. Y yo decía, pero ¿por qué me está pasando esto? Y empezaron fue pensamientos de muerte, de que a mí me daba mucho miedo morirme. Y yo decía, ¿y si me muero hoy? O también a la enfermedad, ¿no? Y siempre era una enfermedad en específico, era el cáncer. Cualquier parte del cuerpo yo recuerdo que me dolía, yo investigaba en Google, en
En Google siempre sale cosas esas cosas que uno dice, ay, yo tengo eso, ya me queda poquito. un Y poquito yo, años y yo pensaba eso y yo siempre era pensando en que tenía cáncer. Yo tuve, según Google, tuve de todos los tipos de cáncer en el cuerpo y yo mantenía muy ansioso, tenía mucha ansiedad y yo lloraba. Recuerdo incluso una vez que yo pensaba que tenía un tumor en el cerebro. No, yo creo que muchas de lo que tú estás contando, muchos se deben de sentir así también en estos momentos o quizás pasaron por eso. Exacto, y yo busqué, o sea, yo buscaba y yo decía, no, yo no puedo tener eso, y eso me salió, no recuerdo muy bien, pero era una fobia, algo que se podía tratar psicológicamente, pero que no tenía cura, y yo decía, ay, y yo confesaba eso, yo confesaba eso en ese tiempo sobre mi vida, y yo iba donde le decía a mi mamá, yo tengo esto, entonces ella me decía, usted no tiene nada, y una vez estaba yo tan cargado y con esas ganas de llorar, de la ansiedad, que ella se puso a orar por mí, yo lloré. Porque yo decía, yo creo que ya me voy a morir. Entonces yo pensaba hasta que, bueno, realmente empecé a conocer más a Dios. Y eso me ayudó muchísimo porque se fueron calmando esos pensamientos, ya no sentía como ese temor de morirme, ya ahora es como que, Señor, si tú me quieres recoger, bien, aunque quisiera obviamente cumplir tu propósito, pero pues, o sea, ya no es como antes de que yo mantenía ahí sufriendo, temblando, yo lloraba, yo me mantenía tocando cualquier parte del cuerpo por si de pronto tenía algo, y si yo no tenía nada, yo decía tan raro, pero yo no me siento nada, yo debo de tener algo. Llamaba yo la enfermedad. No, y mira que es tremendo porque muchas veces por esos mismos pensamientos nuestro cuerpo reacciona ante lo que siente nuestra alma. Entonces de pronto tú te puedes sentir abrumado, te puedes sentir muy triste, deprimido y de repente te puede dar fiebre, dolor en el cuerpo, gripa, bueno, muchas cosas, dolor de cabeza. Entonces ahí como que tú posiblemente podías decir, no, en serio, Sí, entonces sí tengo esto, sí yo tengo sentía eso, esto. yo sentía fiebre, yo decía, porque en los síntomas de Google me decía, si estás adelgazando, tienes cáncer. Y yo me miraba al espejo y yo me miraba la ropa y yo decía, Dios mío, estoy adelgazando, yo tengo cáncer, Señor, ayúdame. Y con la fiebre, o sea, yo sentía mareo, yo de todo sentía todos los síntomas que decía ahí en Google, en la internet, yo los sentía. Entonces eso alimentaba más mi ansiedad y los temores y esos pensamientos de que no, yo no voy a tener un futuro, no voy a tener familia. Entonces mira cómo ese temor y esa ansiedad se creó en base por un futuro, ¿sí? Que tú creas en tu mente. O sea, es tremendo porque como que nosotros ya aquí en nuestra cabecita, ya como quien dice, tenemos todo planeado, Ujú. ¿sí? Como que decimos, no, Dios no tiene mi futuro en sus manos, sino que es mi mente y esto va a ser así, así, así. De pronto me va a morir de esto o me va a pasar esto o de pronto salgo a la calle y me van a robar o me van a Atropellar. atropellar o me voy a accidentar. Entonces, todo eso se convierte como en una película, ¿sí? En nuestra mente. Y mira que a mí me pasó algo muy raro. Yo pasé de tener pensamientos de temor a la muerte a repentinamente empezar a sentir como que ojalá fuera ya mi día. Mm. Eso fue hace muy poco, eso fue hace unos meses. Y yo andaba en el bus y yo miraba y yo decía, ojalá esto se estrellara, ¿cómo sería? A mí nadie me quiere. Mm. Y yo empezaba a sentir como todos esos pensamientos de que no, ya a mi familia no le importo. Eso empecé a sentir, no sé por qué, eso fue raro. Pero entonces yo me coloqué las pilas y dije, yo no puedo empezar a sentir esto, ¿qué me está pasando? Obviamente acudí a Dios y pues esos pensamientos ya se fueron. Pero era algo tremendo, si yo dejo avanzar y que crezcan y se vuelvan una fortaleza en mi vida, yo no sé, estuviera pensando en suicidarme. No, sí, claro, y mira que es tremendo porque en base a esos pensamientos tú ya empezaste a tener una convicción, o sea, como que
de pronto tengo cáncer o siento que voy a tener cáncer, entonces ya no, ya como que estoy aquí en el bus o voy aquí Ajá. en el carro, ya, ay, mejor que ese accidente y ya, que me muera de una sola vez. O sea, ya como que tú empiezas a tener una convicción de lo que tu mente está en esos momentos, está abrumada y cómo eso se convirtió en un torbellino para tu vida, Pipe, Sí. porque eso, lo que tú estabas diciendo, eso desestabilizó tus emociones y no solamente te llevó a pensar en la muerte, sino que eso te llevó a pensar como que no, a mí ya nadie me quiere, mi familia no se preocupa por mí. Y yo creo que también pensaste que Dios, ¿no? Que Dios no se preocupaba Sí, la por ti. verdad, yo llegué a pensar de que Dios no me escuchaba porque pues yo, ¿cómo lo explico? O sea, yo clamaba Ujú. y yo decía, Dios mío, ¿qué está pasándome? Y yo por un tiempo decía, pero porque no entiendo, no veo respuesta. Pero era un clamor con queja. Mm, Entonces, ahí aprendí durante mucho tiempo, donde el Señor me estuvo formando, de que uno no se debe de quejar, que la queja te aparta de Dios. Y yo, ay, ¿cómo así? Entonces, todo ese tiempo yo me estaba o sea, alejando eso de te Dios. llevó a una cadena Sí, entonces, de claro, consecutiva varias el cosas. propósito era que yo me apartara y por allá, quién sabe, o con ansiedad o que me muriera. Es el propósito del enemigo. Pero pues, gracias a Dios, ya el Señor me salvó de eso porque yo en las reuniones familiares me la pasaba era disociando, quedándome mirando un punto fijo, imaginándome muchas cosas y mi mamá y mi familia era como que, ¿qué le pasa? Ya como que Despierte. estaba sido. Sí, ya me iba, ya me perdía mis pensamientos. Entonces eso fue algo muy, muy grave. O sea, si yo hubiera dejado aún más que eso se fortaleciera, esos pensamientos en mi vida, hubiera sido terrible. Entonces, miren que un punto importante que nosotros debemos identificar por qué vienen estos pensamientos, ¿sí? De dónde estoy dejando que se arraiguen en mi mente, o sea, ¿por qué viene esto a mí? ¿Por qué estoy pensando en esto todo el día? ¿Por qué este pensamiento no se va de mi mente? Entonces es muy importante nosotros tener eso en claro, porque mira que, por ejemplo, lo que contaba Pipe ahorita es que él se alimentaba o sea, por el internet. ¿Sí? Claro. Como que yo siento esto, entonces, ¿qué hago? Voy a buscar en internet a ver si es que tengo esto. Y obviamente, sí, eso le llevaba a que sí tenía eso, entonces sus pensamientos se abrumaban más, o sea, se descontrolaba total. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a identificar, chicos, lo que nosotros estamos viendo y de lo que nosotros nos estamos dejando alimentar, porque de lo que tú te alimentas todos los días, eso va a estar aquí en tu mente. Y mira que, o sea, todo eso, lo que me pasó a mí, eh, algo que me ayudó a poder solucionarlo es renovar mi mente, Ujú. mi conciencia, todo de lo que yo me había alimentado de la internet, como botarlo y empezar a llenarlo de lo que verdaderamente necesitaba. Y yo recuerdo que una vez leí un versículo en Primera de Pedro 5:7 que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Y yo me Mm, quedé como que, ¿qué está pasando? ujú. O sea, ¿cómo así? Entonces yo recuerdo que ahí fue donde el Señor empezó como a llevarme a más versículos donde Él me hablaba, donde cada vez que yo leía eso, incluso ya empecé a reprender y esos pensamientos con la Biblia. Y eso era lo que yo necesitaba, alimentarme de la palabra para que esos pensamientos pudieran irse. Y eso fue lo que ayudó a que mi conciencia fuera renovada y mis pensamientos. Y mira que en esa parte, en esa última parte que tú leíste, hay algo muy bonito que dice que Él tiene cuidado de nosotros. O sea, algo muy importante es que nosotros debemos de confiar y de saber de que papá cuida de nosotros, Ajá, nos ¿sí? protege. De que nos protege, que Él tiene cuidado de nuestra vida, de que Él tiene cuidado de nuestro futuro y que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Por eso nosotros debemos de alimentar esa relación con Él, chicos, porque si no lo hacemos, pues obviamente vamos a estar divagando en qué será de mi futuro, si estudio esto, si no estudio esto, si en trabajo me pasa esto, si de pronto salgo a la calle y me pasa algo. O sea, todo eso depende de lo que nosotros nos estamos alimentando día a día. Entonces, por eso en Romanos 12:2
En la Nueva Traducción Viviente dice algo muy especial en la que nosotros debemos de reflexionar en eso. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Bueno, entonces un significado que habla aquí es sobre imitar, es hacer lo mismo que otro. Entonces, básicamente lo que yo veo y lo que yo oigo, eso es lo que yo voy a hacer y lo que voy a estar practicando. Entonces, aquí tú decías, Pipe, que no imiten esas conductas ni las costumbres de este mundo, Ajá. ¿sí? Es como, por ejemplo, obviamente todos nosotros venimos con una cultura que nuestros padres nos dieron, las enseñanzas, la crianza, pero por eso nosotros tenemos que adoptar, tenemos que practicar, ¿sí? Y aprender esa cultura del reino que Dios nos dio y que obviamente somos herederos de eso. Entonces dice que más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas, ¿sí? Nosotros tenemos que dejarnos moldear por Él, transformarnos por Él. Entonces es como quien dice, si yo no dejo que Dios me transforme, pues obviamente no va a pasar nada. Claro, y cuando seguimos incluso rondando con los mismos pensamientos y Dios nos dice como que, porque, o sea, a veces esperamos a que Dios haga todo, pero si nosotros seguimos, por ejemplo, en mi caso, llenándome de la misma información de Internet, ¿cómo quiero que Dios me cambie si yo sigo buscando las cosas de Internet? Lo que yo tuve que hacer fue dejar de buscar todas esas cosas para que el Señor fuera limpiando mi mente y yo esforzarme leyendo la palabra. Ahí fue cuando el Señor empezó a hacer la obra en mí. Entonces es algo que hay que tener en cuenta, de que a veces esperaba que no, yo me relajo, sigo con lo mismo y que Dios haga conmigo lo que Él quiera, pero yo no hago nada. Sí, eso literal muchas veces pasa y creemos que Dios por ser Dios entonces va a venir y cambiar y transformarnos y nosotros como que no vamos a hacer nada y eso no es así. Entonces mira que acá en la última parte dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Quiere decir que esto es como un entreno, ¿sí? Como cuando un niño apenas está aprendiendo a caminar, a comer, a bañarse, ¿sí? Por sí solo. Entonces todo requiere de un proceso. Asimismo nos pasa a nosotros. Vamos aprendiendo a conocer cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Y cómo vamos a conocer esa voluntad, Pipe? Pues a través de la Biblia, a través de este manual de vida que Dios ha preparado para todos nosotros, o sea, no dejando que nuestra mente se llene de información falsa o de información que vemos allí en redes sociales o, por ejemplo, con cuadros comparativos que nos hacemos en nuestra mente, que esta persona tiene esto y yo no tengo lo otro, que esta persona sí pudo estudiar y yo no he podido estudiar, que esta persona tiene mejor extracto, mejor belleza, por decirlo así, yo como que me veo al espejo y no me gusta cómo me veo. Entonces todo requiere de un proceso de aprender a conocer quién es Dios para mí, qué fue lo que Él hizo en mí, qué es lo que Él está haciendo en mí y quién soy yo para Él. Claro, sí, eso es lo que nosotros debemos de aprender. Mira que mientras hablabas de esa parte de cuando uno se fija en la belleza de otros, creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? De que nos comparamos es que él tiene, no sé, mejor cuerpo en la parte de los hombres de que músculo Ajá. o la cara, las facciones. Y yo miraba y yo decía, tan chévere. Yo, ¿por qué no soy así? Porque tuve que salir así de feo. Me miraba al Y espejo eso y me empieza un hablaba. pensamiento. Y yo empezaba con el pensamiento. Eso no lo sabe mi familia. Mi familia no lo sabe. Aquí lo van a saber. Y yo me comparaba mucho y yo lloraba y hasta que también a través de las prédicas yo empecé a mirarme y a aprender a amarme como Dios me hizo. Porque todo lo que Él crea es perfecto. Y si Él me hizo a mí, Él a mí me hizo físicamente perfecto como Él quería que yo fuera. Obviamente tengo que cuidarme, no es cuidarme con la comida y Sí, porque demás. todo es como un Ajá, proceso. Obviamente, si yo quiero tener un cuerpo bonito, si yo me quiero ver bien, pues obviamente tengo que aprender a claro, cuidarme. a cuidarme. Pero lo que
o sea, yo me debo de cuidar, pero aprendí a amarme como Dios me hizo, que ya no me acomplejo que mi nariz, que mi boca, mis ojos, no sé, otra parte del cuerpo. Entonces es algo que eso también nos ayudaría mucho a amarnos como Dios nos hizo. Ujú, sí, es aprender a valorarnos. Eso es como de saber la identidad que Ajá. Dios nos ha dado como hijos Hijos. de Dios, ¿sí? El saber que Él nos ha hecho perfectos, que Él nos ha hecho lindos, que Él nos hizo a su imagen y semejanza y por lo tanto podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Y mira, Pipe, que acá también hay un versículo en 2 de Timoteo 3:16 y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Aquí hay algo que me llama la atención y es que dice, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. O sea, es tremendo porque la palabra de Dios, cuando nosotros decidimos leerla, ella viene a revelarnos a nosotros por medio del Espíritu Santo, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. O sea, Claro. como que tú estás haciendo mal esto, tienes estos pensamientos, te estás yendo por este camino quizás equivocado. Entonces, vuelve a centrarte en lo que Dios tiene preparado para ti. Entonces, esto es muy importante nosotros poder tenerlo en cuenta, que debemos de alimentarnos de la palabra y no alimentarnos de cualquier cosa que puede venir a traer temor en nuestra vida, y eso también influye muchas veces en las amistades que tenemos, ¿cierto? Porque muchas veces esos amigos, esas personas que están en nuestro trabajo, decidimos estar como que en esas Ujú. conversaciones en las cuales no influye para nada bueno en nuestra vida. Y eso también hace que nuestros pensamientos divaguen y se vuelvan un torbellino porque decidimos escuchar y aceptar lo que Ujú. otros nos dicen. Sí, eso es algo en el que pasa mucho en los jóvenes también por la aceptación, Ajá, que buscan aceptación. ser aceptados y con amistades que no quieren nada con el Señor. Entonces, claro, ellos al escuchar y alimentarse de todas esas conversaciones, eh, realmente como que se vuelve como una vía doble y no saben qué hacer, ¿no? Ujú. Si escuchar la voz de Dios o escuchar la voz de sus amigos, porque pues nada de esto realmente nos va a llevar a algo bueno. Y en este proceso es muy importante que nosotros aprendamos a conocer a Dios como papá y Mm, entender de que Él está aquí, o sea, está cerca de nosotros, no está Él allá y yo acá, no. Él está en todas partes y cuando empezamos a conocerlo, entendemos de que Él está muy cerca de nosotros. ujú. Entonces, es eso, cuando lo conocemos a Él y entendemos la voluntad de papá, sabemos de que lo que Él siempre quiere, sus pensamientos, lo que Él anhela para nosotros es para bien. También nuestra mente es como un músculo, nosotros la entrenamos. El entrenamiento es algo que muchas veces no es fácil, requiere de esfuerzo, disciplina, determinación, perseverancia, renunciar a lo que quizás nos parece cómodo. Entonces por eso es que nosotros debemos ejercitar nuestra mente. ¿En qué? En la palabra de Dios, en cómo conocer la voluntad de Él, en no estar enfocados y ejercitándola en otros pensamientos o en cosas que realmente sabemos de que no nos va a llevar a algo bueno, y Dios siempre también nos pide que renunciemos a lo que nos gusta, ¿no? Porque a Claro. veces nos sentimos cómodos con cositas por ahí escondidas que nadie se da cuenta, pero que Dios sí sabe. Y que Él pide renuncia a esto, porque es que esto es lo que te está llevando a tener esos pensamientos. Esto es lo que le ha dado ese derecho legal al enemigo para que ataque esa parte de tu vida, para que te sientas así. Entonces, por eso es que es muy importante saber y escuchar y entender la voluntad de Dios y saber de que lo que Él nos pide no es para algo malo, sino para nuestro bien. Así es, y no, y mira que qué sorprendente ver que la mente es, como tú lo decías, es un músculo que se Ujú. puede entrenar, ¿no? Y de eso Sí. depende de nosotros, qué tanto estemos entrenando ese músculo, ¿sí? Porque requiere, como lo decía Pipe, de disciplina, de perseverancia, de determinación, de decisiones radicales, ¿sí? Porque esos pensamientos se convierten en fortalezas mentales
que obviamente son como convicciones que se quedan allí. Yo creo en esto y yo pienso en esto y de pronto tengo miedo, tengo zozobra porque esto me han enseñado desde pequeño, desde pequeña. Entonces todo eso se erradica, todo eso como que se elimina a través de cuánto yo le invierto a mi comunión, a mi intimidad con Papá Dios. Y eso se da a través de la lectura de la palabra, de la oración y también del ayuno. El ayuno, El ayuno romper, es muy primordial. claro, para romper todas esas ataduras. Exactamente. Entonces, mira que, por ejemplo, una persona deportista se cuida mucho, inclusive en su alimentación, en el deporte que hace, en lo que come, bueno, en su hora de dormir, en su hora de levantarse. Entonces, si nosotros siendo hijos de Dios, ¿por qué no podemos trabajar con esa excelencia en invertir el buen tiempo Dios me ha preparado, que Dios me ha dado, invertirlo en buenas cosas, en Claro. buenas acciones, en buenas determinaciones, en saber que tengo que conocerlo cada día más, tengo que aceptar que Dios ha creado la palabra para mi vida, recibirla, tener esa convicción de que ella a través de el Espíritu Santo es el único que me va a ayudar a poder siempre estar allí al tanto de lo que quizás puede venir en mi mente. Es como, por ejemplo, estar alertas, ¿sí? De lo que cualquier cosa podamos estar recibiendo, ¿sí? Claro. Si de pronto nosotros sabemos que estamos en el celular o si de pronto estamos en una conversación y puede llegar algo a nuestros oídos o puede llegar algo a través de lo que nosotros vemos, decimos no, hasta allí, no voy a dejar que esto invada mi mente, invada mi alma, no voy a dejar que esto sea quien me contamine, ¿sí? Y quien dañe mi relación con Dios, porque todas esas cosas hacen que yo me pueda alejar de la presencia de Dios. Claro, eso es la determinación que uno tiene en cuanto a las malas conversaciones, ¿no? Ujú. Por eso es que muchas personas que batallan también en la parte sexual, que dicen, Sí. pero ¿por qué yo no logro salir de esto, de lo otro? Pero si quiere salir de algo, ¿por qué sigue hablando de eso que tanto le perjudica? ¿Por qué sigue teniendo esas malas conversaciones con personas que realmente sabe que no le edifican? Y cosas que tal vez son de doble sentido o lo hacen con el humor negro que se dice pues en el Ujú. mundo. Y eso de esas conversaciones que se hablan sexuales son las que se llenan en la mente y empiezan a influir también en nuestro cuerpo, en nuestra alma y así empiezas a las ataduras, ¿no? Mm. En cómo uno puede llegar a atarse por esas conversaciones. Y mira que, por ejemplo, ahí tocaste un punto muy importante, Pipe, sobre, bueno, la área sexual. Si una persona está teniendo pues un momento difícil que se le es imposible salir de esa situación, pues obviamente debe buscar ayuda, ¿sí? Personas que lo ayuden en base a la palabra de Dios, lo ayuden a salir de esta situación, que sean personas cristianas, creyentes, que tengan la sabiduría de parte de Dios y que sean personas que puedan darle esa orientación en base a la palabra. Y por ejemplo, allí está lo que es la determinación, ¿no? Ujú. Porque muchas personas deciden quedarse allí y como que llega la noche y tienen el celular allí al lado y está de pronto la tentación o en el portátil o en el televisor. De pronto, si la persona sabe que tiene esta debilidad, pues ¿qué hace, no? Tomar una decisión. Si yo me voy a acostar a dormir, me voy a acostar a dormir, voy a dejar el celular por allá tirado en la sala, el portátil también. Y voy a decidir que esto no va a afectar más mi relación con Dios. Y algo Claro. muy importante es entregarle eso a Dios. Es como demostrarle a Dios de que también verdaderamente quiero cambiar, ¿no? Exactamente, sí, es como entregarle eso a Dios y de saber que estoy arrepentido, porque Claro. el significado de arrepentimiento es cambio de pensamiento, o sea, como que yo cambio mi mente, cambio mi pensar, renuevo mi mente a través de la palabra, intento tener esa mente de Cristo, entonces allí es donde como que tengo ese cambio y tengo esa determinación de saber que le obedezco a Dios porque quiero, porque anhelo y porque obviamente deseo salir de eso que me aparta de Él y porque obviamente no quiero seguir más en esto.
Claro, entonces también cuando uno empieza a quitar todas esas cosas que estorban mi comunión con Dios Ujú. y empezamos a conocerlo como papá, a ver, a conocer su voluntad, empezamos a confiar en Él, a aprender a confiar en Él, ¿no? Y hay un versículo en Isaías 26:3 que dice, tú guardarás en paz perfecta a todos los que confían en ti, Ujú. a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Lo que dice el Señor ahí es que todos los que confían en Él, Él nos va a guardar, Él nos va a cuidar, Él siempre nos va a mantener con esa paz que nunca se va a acabar, porque pues muchas veces creemos que con el pecado que trae una paz momentánea, un placer, es algo que se va a ir, que no va a permanecer, no va a durar. En cambio aquí el Señor nos ofrece que es una paz permanente, una paz perfecta. Ujú. Y mira que allí decía algo lo que decíamos anteriormente sobre la perseverancia. Ese versículo inicia diciendo, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Severa. Es porque estamos perseverando en tener esa comunión con Papá Dios y saber de que Él nos guardará en esa completa paz, que no es la paz que da el mundo, sí, a través de las redes sociales, que quizás tengo este miedo, de que quizás tengo esta zozobra y me está dando esta ansiedad, entonces yo como que acudo quizás a buscar a esta persona o a buscar llenarme de las redes sociales, quizás, porque mira que muchas veces las personas tienden a eso, ¿no? Como Sí. que sienten esta desesperación y buscan ayuda en una persona que no, obviamente no conoce a Dios, no sabe quién es Dios, y allí es donde la influye a Claro, tener unos, o sea, como que a tener peores pensamientos de los que tenía antes y obviamente la aconseja o lo aconseja de claro, un una consejo no mal sabio. manera. Exactamente. Entonces, chicos, para terminar ya, es muy importante que ustedes aprendan a identificar qué pensamientos tienen todo el día, qué pensamientos están siendo recurrentes allí en sus vidas y poder anotarlos, Claro, a ¿cierto? apuntarlos y siempre tenerlos en cuenta y saber en qué es lo que hay que mejorar, escuchar más la voz de Dios. Ujú. Y poder contarle a papá Dios, Claro, decirle, Señor, mira, me pasa esto, tengo esto, y poder identificar algo de lo que tú viviste en tu niñez, porque eso es algo también muy importante, esos pensamientos que se convierten en unas fortalezas, es porque han venido quizás de improntas de todo lo que nosotros vivimos en la niñez, entonces es como aprender a identificar para poder contárselo a papá, para poder decirle, Señor, me pasa esto, me pasa lo otro, quizás claro. como Pipe, cuando se sentía que él tenía cáncer. Es muy importante decirle, Señor, con toda sinceridad, papi, tengo esto, me pasa lo otro, y saber de que Él está allí para ayudarnos. Claro, y es el único que puede hacer algo, nadie más. Porque, bueno, yo no alcancé a llegar a ir a psicólogos, pero yo sí buscaba testimonios de personas. Yo decía, ¿será que sí funciona? No funcionaba. Les mandaban medicamentos, eran fobias, cosas que no se podían tratar, que solamente hay que tener calma y ya. Pero es algo que solamente Papá Dios puede solucionar. Así es, porque esa paz que da el mundo obviamente es temporal. Quizás me calmo en un día, me tomo esas pastillas, pero al otro día tengo que ser dependiente de esas Mm. pastillas. Y qué bueno nosotros poder ser dependientes de Papá Dios, dependientes de Él, de su amor, de saber que Él nos cuida, de saber que Él nos protege, de saber que Él quiere lo mejor para mi vida y que por lo tanto Él es quien guía y quien me va a ayudar, me va a sustentar en esta travesía mientras estoy aquí en este mundo. Entonces, Pipe, fue un placer poder estar aquí en Claro, este Gaby, fue un placer episodio. en este episodio, muy chévere, aprendimos todos. Aprendimos demasiado. Sí, Dios nos sigue hablando, mostrando cosas y esperamos que les haya gustado, ¿no? Y Y los los esperamos esperamos en en un un segundo segundo episodio. episodio. Chao, chao. Chao.